Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Le doy la bienvenida a Aprendamos de la Parashá. Esta semana estamos estudiando la Parashá o la porción bíblica número 18, que tiene por título Mishpatim. Y esa palabra hebrea significa reglamentos, preceptos, ordenanzas. Estamos estudiando esta semana desde Éxodo 21:1 hasta Éxodo 24:18. Y vamos a leer primeramente Éxodo 21:1 para ver dónde se encuentra esta palabra Mishpatim. Se encuentra en Éxodo 21:1 y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Estas son las ordenanzas. La palabra ordenanzas en hebreo es Mishpatim, que pondrás delante de ellos. Leemos queremos la palabra ordenanza en hebreo es mishpat, que significa decreto, costumbre, juicio. Y lo que nos hace referencia a estatutos o decretos establecidos por Yahweh para el comportamiento de su pueblo en relación con el prójimo. Eso es lo que estamos estudiando esta semana. La escritura tiene sin número de normas a seguir en esta área y serán conocidas muchas de ellas en esta y la próxima parashot, las próximas a seguir. Sin embargo, queremos resaltar el propósito que ellas buscan en medio de la congregación de los santos. Y es este el propósito. Lo leemos en Efesios 4:31 al 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito airado, maledicencia, junto con toda maldad. Sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándonos los unos a los otros como también Elohim os perdonó en el Mashiach. Así que es importante saber que esta es el propósito de todas las ordenanzas o las leyes o las instrucciones con respecto al trato de nosotros hacia nuestro prójimo. Y estas normas nosotros las seguimos para estar en paz, en shalom con nuestro prójimo y para beneficiar a nuestro prójimo. En esta porción de la Torá, Moisés establece una serie de leyes que gobiernan sobre muchos temas: la esclavitud, propiedades, restitución, la Shemitah y la Yobel, que es decir, el año sabático y el jubileo, y las 3 fiestas de peregrinación. Todo eso lo leemos en estos 3 capítulos de Éxodo esta semana. La parashá concluye con la aceptación del pacto de Elohim por Israel, cuando Israel acepta el pacto, seguido por Moisés o Moshe, como se dice en hebreo, ascendiendo al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra. Así que tenemos una parashá preciosa esta semana. Entonces, antes de seguir, pues tenemos varios principios que son aplicables a la vida de nosotros, aunque toda la Torá sigue vigente y es aplicable a nuestra vida, pero nosotros vamos a tocar unos cuantos, creo que son 4 puntos que son muy importantes para que los hablemos, los discutemos o lo meditemos o lo leamos y lo apliquemos a nuestra vida hoy en día. Empecemos ahora con Éxodo 21:23 al 25. Lo primero que vamos a estudiar es el principio bíblico de la ley de las represalias o la ley del talión, le dicen, la ley de la retaliación o la ley de la venganza. Estas son instrucciones sobre qué se hace cuando alguien nos ha hecho un daño o le ha hecho a su prójimo un daño. Y leemos aquí en Éxodo 21:23 al 25. Les voy a decir que
estas palabras se han dicho mucho, se han repetido por las personas mucho a través de los años con respecto casi siempre a una crítica de la Torá, a una crítica de los que obedecen la Torá. Cuando nosotros decidimos volver a las raíces hebreas de nuestra fe y a estudiar la palabra como está escrita desde su lenguaje original y estudiarle y escudriñar el significado de cada palabra y para encontrarnos con Yeshua, ¿verdad? Que es la Torá viviente, pero yo no sé ustedes, pero a mí me han dicho, volvieron a vivir ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que ustedes volvieron a hacer. No, Yeshua eliminó todo eso. Así que lo vi muy interesante que esta semana estamos leyendo estos versos bíblicos. En Éxodo 21, 23 al 25. Pero si se produce una desgracia, entonces darás vida por vida. Verso 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. ¿Qué significa lo que acabamos de leer y cómo se ha aplicado a través de los años y cómo lo aplicamos hoy en día? Una crítica común que oímos de parte de personas ateas y otras que no son ateas de otras religiones sobre la Biblia es que es primitiva, que es barbárica. Eso me lo han comentado a mí personalmente. Muchas veces usan lex talionis, o sea, la palabra latín que es de un principio en latín que significa la ley de la retaliación o la ley del talión. Los que critican la Biblia o la Torá dicen que esta ley se refiere a que, por ejemplo, si una persona le saca el ojo a otra durante una discusión o durante una pelea, pues a ellos se les debe sacar un ojo de la misma manera. Y que la Torá critican ellos o dicen, es cruel, es injusta, porque promueve la mutilación como forma de castigo. Pero estas críticas serán válidas. Estas críticas son válidas. Pues yo opino que no, para nada, según lo que hemos estudiado y lo que sabemos de la Torá. Primeramente, ojo por ojo, diente por diente, nunca fue establecido como forma de castigo. Ninguna comunidad que observa y que guarda, que obedece la Torá, lo ha interpretado literalmente como forma de castigo en toda la historia, si usted se pone a estudiar. El Talmud, que yo sé que para algunos no les gusta escuchar esa palabra, pero el Talmud es una colección de exégesis judía y comentarios de la Torá. Nos aclara y nos ayuda a comprender cómo es que estas leyes siempre han sido entendidas, interpretadas. Va tan lejos el Talmud hasta enseñarnos que la idea de tomar esas palabras literalmente como castigo no debe ni de entrar a nuestra mente, no debe de existir en nuestros pensamientos. No le debemos, como dicen algunos en lenguaje común, dar cabeza a eso. Dice así en los comentarios rabínicos. El misericordioso, dice en la Torá, ojo por ojo, en Éxodo 21, 24. Pudiéramos decir que esto quiere decir que el que causó la herida debería de perder el ojo actual en vez de pagar dinero. La Gemara, o la Gemara, que es un comentario rabínico en el Mishnah, responde de esta manera: esa interpretación no debe de entretenerse en nuestras mentes. Así que, ¿cómo se aplicaban estos castigos realmente? ¿Cómo es que se hacía? De acuerdo a la literatura rabínica, la restitución toma la forma de compensación monetaria. Y a muchos de ustedes que han estado en el sistema legal, tanto de este país como de otros países, les va a sonar muy similar a nuestro sistema judicial.
Así que, ¿cómo se aplicaban los castigos? De acuerdo a la Torá y a las leyes, a los comentarios rabínicos. El que hiere a otro, dice el Talmud, es culpable y debe pagar compensación por la herida que causó a otro. Hay 5 tipos de indemnización. Yo sé que estos son términos legales. Indemnización es tipos de recompensa o perdón, de restitución. Hay 5 tipos. El culpable de un crimen o de hacerle daño a otra persona debe de pagar por los daños, debe de pagar por el dolor causado, por los gastos médicos, por la pérdida de entrada de dinero para vivir de esa persona y por la humillación, según los comentarios rabínicos. Estos son comentarios. ¿Cómo se saca la cuenta de los daños? Bueno, según ellos, si una persona causa que otra quede ciega de un ojo, por ejemplo, le daña la mano, por ejemplo, le rompe la pierna, le causa otra lesión, la corte ve al lesionado como si fuese un esclavo siendo vendido en el mercado de los esclavos. Y la corte calcula cuánto valor tenía esa persona antes de la lesión y después cuánto valor tiene después de la lesión, y la diferencia entre estas dos sumas es el monto de lo que se le debe de pagar por causar el daño. Esto está en los comentarios rabínicos en, del Mishnah. El único castigo que se toma literalmente de la lista que leemos de la porción bíblica de esta semana es vida por vida. Y después vamos a tocar ese punto. La pena de muerte es prescrita por el crimen de asesinato en la Torá. Pero el resto en la lista no se toma literalmente hoy en día. Y les voy a explicar después por qué. Porque la Torá establece que nuestro sistema legal y civil debe de estar regido por una corte que se lleva única y exclusivamente por la Torá. Y eso en este momento no existe. Pero hoy en día, como quiera, las cortes de muchos países de hoy en día tratan con la mayoría de los casos de esta misma manera. Por eso la crítica de que esta legislación de la Torá es cruel o es primitiva no tiene validez. Es más, el sistema judicial que tenemos en el mundo occidental hoy en día está grandemente formado basándose en estos valores judíos y estos valores cristianos que están escritos en la escritura, en la Torá. Además, cuando se compara la Torá con otros códigos de leyes ancianos del Medio Oriente, se ve con mucha facilidad que, que lo que es moralmente superior es la Torá comparada a otras leyes de otras culturas o de otros países del Medio Oriente. Por ejemplo, hay unas leyes asirias que existían, no sé si todavía, no creo que se estén de moda ahora, para Mesopotamia, que en esas leyes, dentro de esas leyes, literalmente se le daba autorización a la violación retaliatoria. Si un hombre casado violaba a una mujer, su esposa, oigan esto, tenía que ser arrebatada y violada también. Esto viene de la ley asiria A55. Eso está en los libros. Consideremos también el código de Hammurabi, otro set o otro código de ley. Si un constructor construye una casa que después se colapsa y accidentalmente mata al hijo de un cliente, uno de los hijos del constructor se tomaba y se mataba. Esta es la ley de Hammurabi 230. En contraste a estas otras leyes que con frecuencia castiga a una persona inocente, los dos ejemplos que le di, en vez de castigar al violador de la ley o la persona que infringe la ley,
castiga a un ser querido o a una persona inocente. Por eso la Torá fue revolucionaria en su tiempo, aunque todavía, como digo, sigue vigente. En el tiempo en que fue entregada fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque la Torá demanda que solo se castiga al culpable. El castigo no se extiende a familiares inocentes, miembros de la familia que eran inocentes. Otra manera en que la Torá fue revolucionaria, por así decirle, ¿no? Es que impuso límites al castigo. La víctima recibe restitución apropiada, no exagerada, y el culpable no está sujeto a una retribución injusta o excesiva. Esto es bien tremendo que estamos estudiándolo esta semana. La ley de la retaliación en la Torá también promueve igualdad. ¿Y cómo? Usted dirá. Bueno, no hay parcialidad entre el rico y el pobre. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de otros códigos, de otras leyes en el mundo entero, la Torá no impone diferentes cantidades monetarias dependiendo del status del individuo lesionado. La Torá nos enseña que el ojo de la persona rica tiene el mismo valor o no tiene más valor que el ojo de la persona pobre. Los dos tienen el mismo valor. Así que, aún con las quejas de las personas que critican la Torá, se ve la sabiduría divina y la justicia de Yahweh. Se revelan a través de cada porción de su palabra. Nosotros vemos justicia, vemos sabiduría y vemos todo lo correcto. Y verdaderamente somos israelitas y la Torá, como expliqué la semana pasada en esta misma clase, el martes pasado, es nuestras instrucciones de cómo vive el pueblo de Dios, y nosotros pues cuando la obedecemos y cuando nos dejamos regir por ella para lo que aplica a nuestra vida hoy en día, porque no todas las leyes aplican a nuestra vida, dependiendo de quiénes somos y cuál es nuestra función, ¿verdad? Dentro del pueblo, pues para lo que nos aplica, pues nosotros no lo obedecemos para ser salvos. Pues somos salvos por nuestra fe en Yeshua, en Jesús, pero lo obedecemos porque amamos a nuestro Elohim, a nuestro Dios, y esa es nuestra muestra de amor y muestra de que somos ciudadanos de Israel. Ese es un principio que quería tocar, aunque no pretendo saber mucho del sistema legislativo eh, por todo el mundo, pero sí sé que Dios es justo y que eh, el castigo siempre va de acuerdo a la lesión o al daño que se hizo. Y sí, el Eterno exigía que se les restituyera o que se les restituya a la persona que es dañada. El segundo principio que vamos a estudiar en esta parashá se trata de no dejarnos llevar por nuestras emociones. Y qué difícil es esto. Se encuentra en Éxodo 23, 4 y 5, y vamos a leer esos dos versos. Éxodo 23, 4 y 5. Si encuentras al buey o al asno de tu enemigo extraviado, ciertamente lo harás regresar a él. Verso 5. Cuando veas al asno del que te aborrece, no de un familiar, un amigo, un vecino, del que te aborrece, yaciendo bajo su carga, ¿te abstendrás de ayudarlo? De cierto lo ayudarás. Así dicen estos mandamientos para el pueblo de Dios. Si encontramos al buey o al asno o una propiedad de nuestro enemigo extraviado, ciertamente vamos a asegurarnos que se le regrese a él, que lo que a él le pertenece, él lo tenga en sus manos nuevamente. En este mandamiento vemos claramente que el concepto de amar a nuestros enemigos
no es solo un concepto del Nuevo Testamento, como se nos ha dicho, sino que se encuentra aquí mismo en la Torá. Qué tremendo. Este mandamiento o este principio de amar a nuestros enemigos y de no dejarnos llevar por nuestras emociones, bueno, acabamos de leer que está en la paracha y se encuentra en Éxodo 23, 4 y 5. Dice que si nuestro enemigo pierde algo, a nosotros se nos manda, no se nos sugiere, se nos manda a salir de nuestro camino, a salir de nuestra comodidad para devolvérselo. Y yo tomo esta pausa porque hasta yo todavía me cuesta, ¿verdad? Meditar en esta palabra y pensar que mi enemigo no me desea nada bueno y que Dios me manda a buscar, a preocuparme por el bienestar de él o de ella. Se nos manda a salir de nuestro camino, a salir de nuestra comodidad para devolvérselo. Si alguien que nos odia necesita ayuda, se nos ordena. Es un mandamiento para el que dice que es pueblo de Dios, para que el que dice que es israelita, no a ignorarlo como hacemos o como yo hago, sino que tenemos que parar lo que estamos haciendo y ayudarlo. Qué cosa, ¿verdad? Guardar este mandamiento puede que luzca diferente en la cultura nuestra de hoy en día, lo que acabamos de leer. Por ejemplo, la mayoría de nosotros probablemente no nos encontramos con un asno perdido. Bueno, dependiendo de donde tú vives, ¿verdad? Donde usted vive, pero la mayoría no viven alrededor de asnos o de bueyes, ¿verdad? Pero el principio es el mismo y lo debemos de obedecer hoy en día igualmente. Hemos de salir de nuestra rutina para ayudar a alguien que tiene necesidad. Y no solamente a cualquiera, sino también a nuestro enemigo, uno que se ha declarado enemigo nuestro. Esto no es fácil. Esto es tan elemental. Mira que lo enseñamos porque Yeshua dice, Jesús dice que fácil es, pero cuando lo leía en la Torá, pensé hoy, wow, esto es difícil. Si somos honestos con nosotros mismos, se hace bien difícil. Si tenemos enemigos, es natural sentir ira, quizás hasta sentirnos vengativos hacia ellos, porque son nuestros enemigos y no nos desean nada bueno. Porque vamos a querer ayudar a alguien que nos odia a nosotros. Por eso es precisamente, pero eso es precisamente lo que la Torá nos está mandando a hacer. En otras palabras, en algunas circunstancias se nos ordena ignorar nuestras emociones. Y ese es el principio bíblico de esta parachá hasta cierto punto en esta semana. Yo tengo que a veces ignorar esta emoción que yo siento de querer ignorar, cortar, alejarme de personas que yo no considero que me aman o que me desean el bien. Porque este mandamiento sigue inmediatamente, miren qué interesante, sigue inmediatamente después de un pasaje que habla de hacer justicia en la corte. Así que después que Dios habla de que tenemos que ser justos en la corte o en un juicio, después nos dice, y si ves al buey o al asno de tu enemigo extraviado, te mando a que tú te asegures que se le devuelva a esa persona. Y si esa persona necesita ayuda, yo te mando a que tú le prestes, que no lo ignores y que lo ayude. Pero miren qué interesante, esas palabras están después de Éxodo 23, del 1 al 3, que dicen así: no levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría. Miren esto, qué tremendo. No seguirás a la mayoría para hacer mal. En otras palabras, al grupo, a la mayoría de las personas para hacer mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Y tampoco favorecerás al pobre en su pleito. ¿Qué quiere decir esto?
Este principio de poner a un lado nuestras emociones para hacer lo correcto, lo justo, aplica aquí también. Antes lo leímos en el verso 4 y 5, ahora lo estamos leyendo en Éxodo 23 del 1 al 3. Por ejemplo, nos debemos de interesar por hacer lo que es justo y por exponer la verdad. Esas son dos palabras clave, justicia y verdad, sobre todas las cosas, sin tomar en cuenta lo que estamos sintiendo, porque a veces sentimos, ay, pobrecito esa persona, de verdad que le ha ido tan mal, nadie le da una mano, nadie lo ayuda. Las personas como que no toman en cuenta lo importante que es esta persona. Yo creo que yo voy a testificar para ayudarlo. Aunque yo diga una mentirita, yo voy a testificar para ver si levantamos al hermano. Y el Eterno no se deja llevar por nuestras emociones o por lo que nosotros pensamos. Él nos dejó establecido y muy claro que lo dejó, que lo que tenemos que hacer siempre es hablar la verdad. Y no necesariamente eso va de acuerdo a nuestras emociones y a nuestros deseos. Nosotros nos pudiéramos sentir inclinados a pegarnos con la mayoría, o en otras palabras, con un grupo de personas que opina diferente al pastor, o en la casa con el grupo que opina diferente a los padres, a lo que dice el papá, en un trabajo que opina diferente a lo que dice el jefe. Es más fácil mantenerse en el grupo, ¿verdad? Uno se siente como, wow, bien respaldado, pero se nos ordena a no pervertir la justicia. Eso es lo que aprendemos esta semana. Puede que nos sintamos mal por las circunstancias de un pobre o una persona que nosotros consideramos que no ha tenido las mismas oportunidades que otras, que no se les ha tratado con, no sé, igualdad o respeto, pero se nos ordena explícitamente no cambiar nuestro testimonio a favor de él o ella en un juicio. Nuestra única preocupación y deseo tiene que ser decir, hablar lo que es verdad y lo que es correcto, sin importar cómo nos sentimos hacia las personas involucradas. Después de todo, si la justicia no se trata de la verdad, simplemente entonces no es justicia, no es verdadera justicia. Tenemos que meditar estas palabras porque se nos ordena a no unirnos al grupo por ser popular, por ser el grupo más grande. Eso lo acabamos de leer. Y estas palabras se nos dan antes de decirnos, mira, si tienes que ayudar a tu enemigo, lo tienes que hacer. Pon tus emociones a un lado y haz lo que es correcto, lo que es justo y lo verdadero tienes que hablar. Como seguidores de Yeshua que somos, se nos dio la comisión de guardar la rectitud y la justicia. Hemos de amar a las personas aun cuando es difícil. Yo sé que esto nos cuesta porque todos nosotros tenemos lucha con este tema, pero hermanos, esta semana tenemos el privilegio de estudiar una parashá donde se nos dice claramente que tenemos que amar aún a los que nos hacen la vida un poco difícil. Y duele porque va en contra de todo lo que sentimos. De esta manera vamos a saber que nuestro amor es verdadero. El Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, no es lo único que habla del amor. La Torá está llena de palabras de amor y de cómo nosotros debemos de amar a nuestros enemigos y a las personas más difíciles. Yeshua lo confirma y nos lo recuerda y nos da ejemplo. Además, cuando se trata de nuestros enemigos, salir de nuestras rutinas para ayudarlos pudiera facilitar y tiene el potencial de eventualmente reconciliarnos con ellos. Así que pudiera haber un propósito ahí bien tremendo. Pero aunque no sea así, aunque nunca nos reconciliemos y ¿sabes? Seamos los mejores amigos quizás, o hemos de hacer lo correcto nosotros como pueblo del Eterno, simplemente porque es lo correcto y es lo que nos manda la Torá. Y eso es lo más importante, lo que dice la Torá. Yahweh no nos ha llamado para ser dirigidos por nuestras emociones,
sino dirigidos por su espíritu, su Ruach HaKodesh y su palabra. Así que ese es el segundo principio de la Torá de esta semana de nuestra porción bíblica. El tercer principio que yo quisiera tocar, ya hemos hablado, ¿verdad?, de las leyes justas de Yahweh y de cómo tenemos que amar a nuestros enemigos según la ley, las instrucciones, los mandamientos, los preceptos de nuestro Elohim. También estudiamos y leemos que en estos capítulos de esta semana y de la próxima también hay muchas leyes, hay muchos mandamientos, hay muchas instrucciones. De los 613 mandamientos que los sabios derivaron de la Torá, más de 50 se encuentran en la porción de esta semana. Pero por alguna razón, muchos maestros, cristianos principalmente, ven las instrucciones de la Torá, las leyes de la Torá, como si fueran algo malo, muy malo. Y se enseña muy comúnmente que la ley es lo opuesto a la gracia. Eso lo hemos enseñado. Y nosotros pudiera ser que todavía escuchemos a alguien decirnos, no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. También implican que como tenemos al Mesías, como tenemos a Yeshua, nosotros no nos tenemos que preocupar con las leyes del Antiguo Testamento, como le dicen. Y nosotros llamamos a esto la gracia versus la ley. Y este argumento pues surgía mucho en nuestras conversaciones con nuestros hermanos. Vamos a pensar un momento en este concepto de la gracia y la ley. ¿Qué queremos decir cuando decimos no estamos bajo la ley? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no tenemos que obedecer las leyes de Yahweh, de nuestro Elohim. Por ejemplo, eso quiere decir que podemos cometer adulterio y que podemos robar. Eso es lo que quiere decir que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Claro que no. Eso no es lo que quiere decir. Nadie diría eso. Así que, ¿qué quiere decir ese argumento? No, ya no estamos bajo la ley. Bueno, ese concepto se deriva de las escrituras de Pablo, del apóstol Pablo, que en hebreo decimos Rab Shaul, que es el rabino Shaul. En sus epístolas, en sus cartas, tal parece que él pone esos dos conceptos, una en contra del otro. Así lo leíamos, ¿verdad? Así lo leíamos. Porque él decía cosas como lo que leemos en Gálatas 3:23. Y vamos para allá. Leemos, y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser revelada. Entonces nosotros leíamos esto y decíamos, no, es que eso era antes, pero ahora en Yeshua, pues no estamos bajo la ley. También leíamos este verso bíblico, Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Leíamos eso y decíamos, no, es que ya no estamos bajo la ley porque somos guiados por el Espíritu. Y lo que el Espíritu, y cantábamos, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Sin saber que el Espíritu nunca nos iba a guiar a quebrantar la ley. Pero eso era lo que decíamos y enseñábamos. Nosotros no entendíamos bien lo que decía Pablo en estas cartas. Eso sería absurdo, lo que nosotros pensábamos. Ahora, el apóstol Pablo, Rab Shaul, sabía o se habrá dado cuenta que a personas podían tomar su palabra y tergiversarla y enseñarla mal. Por eso él nos dijo que teníamos que tener mucho cuidado porque no podíamos suponer que esta gracia de la que estábamos disfrutando o de la que todavía disfrutamos nos da una licencia gratis para pecar en contra de Dios. Y sabemos que la palabra dice que el pecado es transgresión a la ley. Entonces, leemos en Romanos 6:1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde?
De ninguna manera, contesta él mismo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Así que ahí está la contestación a este debate de que si estamos bajo la ley o bajo la gracia, si seguimos las instrucciones de Dios o no, por el hecho de que fuimos salvos por gracia o somos salvos por gracia. Entonces leemos también en Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. Y aquí está la contestación. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Si Pablo no estaba enseñando a los creyentes que ellos no tenían que mantener o guardar o observar las leyes de Dios, entonces ¿de qué él estaba hablando con los versículos anteriores? ¿A qué él se estaba refiriendo? Bueno, en los días de Pablo, de Rab Shaul, muchos de los creyentes judíos de la tribu de Judá enseñaban que los gentiles que se convertían al judío, Mesías judío llamado Yeshua, los que se convertían, eh, para ellos ser parte del reino de Dios, ellos tenían que convertirse al judaísmo. La idea que un gentil tenía que hacerse judío para ser salvo es lo que Pablo se refiere a hacer, a estar bajo la ley. Este es un pensar, ¿verdad? Un pensamiento. Pablo creía que los gentiles, cuando aceptaban a Yeshua, ellos por fe se convertían a hijos de Abraham, tal y como creemos y pensamos nosotros. Y por eso se volvían parte del pueblo del Eterno por su fe en el Mesías. Y eso es lo que Pablo enseñó. Y él lo que no estaba de acuerdo era que antes de ser salvos, la gente o los hermanos, los creyentes en el Mesías, se tenían que convertir de un golpe antes al judaísmo. Ellos no tenían que ganarse el status de ser salvo primero convirtiéndose en legalmente en judíos. Ellos no tenían que venir bajo la ley primero para entrar al reino. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. La Biblia no enseña la idea de que hay una gracia versus la ley. La gracia es un regalo gratis de parte de Dios de la salvación para aquellos que creen en el sacrificio de Yeshua. La ley son sus instrucciones amorosas por nuestro bien y nos enseñan de cómo un pueblo tiene que o debería de vivir. La gracia versus la ley es una falsa dicotomía. En otras palabras, no están opuestas la una a la otra, sino que están hechas, diseñadas, creadas por el Eterno para trabajar mano a mano, juntas. Disfrutamos de una gracia cuando llegamos a los pies de Yeshua y lo conocimos y fuimos tocados y abrimos nuestro corazón y lo aceptamos y aceptamos el perdón de pecados y se nos reveló su palabra y recibimos su perdón. Entonces recibimos, ¿verdad? La revelación de que había una palabra, una carta de amor para su pueblo, el que le abrió su corazón y dijo, sí, haremos todo lo que él ha dicho. Entonces, esa es nuestra constitución, la constitución de nuestro país. Y estamos felices de obedecerla porque amamos al que la escribió y amamos nuestra ciudadanía de Israel, de ser parte del pueblo de Israel. Pero no tenemos que tener esa lucha constante de que ley o gracia, no es uno el otro, son los dos que trabajan unidos, mano a mano. No tenemos que tener. Entonces, no nos tenemos que asustar con las 50 leyes que leemos esta semana. Algunas nos aplican, otras no, pero siguen siendo unas instrucciones para un pueblo. De la misma manera que tenemos una constitución en este país y cada país tiene su constitución y sus leyes para el bienestar del pueblo. Eso nos defiende en contra de gobernantes y de personas malvadas y nos ayuda a vivir una vida recta y bendecida
y tener unos resultados maravillosos. En el libro del Eterno, en la Torá, eh, es gravoso pecar maldiciendo a nuestros padres. También es gravoso pegarle a nuestros padres. Y de eso leemos en la Torá y de esto se trata el tercer principio aplicable de esta semana. Dice el Eterno que pegarle, levantarle la mano y pegarle o lesionar a un padre, una madre nuestro, es como matarlos. Es como matar a alguien. Así de grave es ese pecado. En Marcos, que es el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, Marcos 7:10, leemos, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también dijo, el que maldice a padre o madre ciertamente muera. Miren esto, qué interesante. La Torá dice que los asesinos y los que raptan, o sea, que se cogen a las personas, o los hijos insolentes, deberían de ser puestos a muerte. Y también dice en Éxodo 21:15, quien golpea a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Aquí no dice y no indica que el padre o la madre recibió en la altercación con el hijo, recibió un daño grave. Simplemente dice que el acto de pegarle a un padre o una madre es suficiente, que el Eterno lo considera tan malo como un asesino. Y esto nos enseña que los valores de Dios a veces son muy diferentes a los nuestros. Claro que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con pegarle a nuestro papá o nuestra mamá, pero tampoco nos sentiríamos bien poniendo a muerte o matando a alguien por hacerlo. Nosotros diríamos, bueno, necesita consejería familiar, una clasecita para ayudarlo a manejar su ira, pero muerte, no, nosotros probablemente no diríamos eso o no llegaríamos a ese castigo, a esa conclusión. Pero Dios ve las cosas muy diferentes a nosotros. Cuando Él dice honra a madre y a padre, Él lo está diciendo en serio. Esto es una palabra que es muy confrontativa, porque si su mamá o su papá todavía vive, pues nosotros tenemos que trabajar en esta área. Yo sé que yo estoy siendo probada, no porque mis padres sean difíciles, sino porque a veces se nos olvida el mandamiento y no lo respetamos, no le damos el lugar que Dios quiere que le demos. Dice, miren esto, Éxodo 21:17, aquí mismo, quien maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Ahora, ¿qué quiere decir en este contexto y en esta palabra quien maldiga a sus padres? De acuerdo al judaísmo tradicional, este pasaje no está hablando simplemente de unas palabras abusivas en contra de nuestros padres, sino que está hablando de verdaderamente una maldición. O sea, pronunciar, eh, usar el nombre santo de Yahweh para hablar con intenciones malas, intencionalmente, una maldición en contra de nuestros padres. Si un hijo o una hija hace eso, dice el Señor que se merece la muerte. Cuando de verdad, con una intención mala, habla palabras para que caiga una maldición sobre sus padres o su madre. Ahora, no se le ha dado muerte a un hijo que hace esto, porque no hay una corte soberana de Torá en las autoridades civiles de Israel o de ningún país, así que no aplican la pena de muerte. Nadie ha sido apedreado por no obedecer la Torá en casi 2000 años. Y el castigo, pero el castigo este extremo de que el resultado de pegarle o maldecir a sus padres nos enseña la importancia
que la Biblia le pone a la integridad y la decencia de la familia. Y esto es un tema, yo sé que muchos de ustedes hicieron así ahora mismo. La rebelión, la violencia, la insolencia en contra de los padres de uno, ya sea física o verbal, es una amenaza a la sociedad y es tan malo como el asesinato o como otros crímenes violentos y malos. En el mundo de hoy, la sociedad nos enseña y le enseña a nuestros hijos, particularmente a los teenagers, a los adolescentes, que faltarles respeto a sus padres es normal. Eh, pero, y es normal escuchar a los teenagers hablar de sus padres con impertinencia, con palabras feas, insolentemente. Y eso es vergonzoso, eso da pena. Estar en una familia donde los hijos están fuera de orden, son unos hijos que no respetan a sus padres. Como sociedad, nosotros hemos perdido el valor bíblico de honrar a padre y a madre. Y el apóstol Pablo o Rab Shaul, como les enseñé anteriormente, nos advierte de estos días y nos dice que un espíritu de rebelión estaría desatado sobre el mundo entero. Él dijo que los hombres iban a ser arrogantes, iban a ser desobedientes a sus padres, que iban a ser ingratos, que no iban a vivir en santidad, que iban a perder el amor, que no se iban a poder reconciliar. Esto está en segunda de Timoteo 3, 2 al 3. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, harán lo que sea por el dinero, arrogantes, soberbios, difamadores. Y aquí está, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en esta misma capítulo que deberíamos de hacer? Bueno, en el verso 5 sigue describiendo a este tipo de persona y dice ahí en esta última oración, apártate de ellos, apártate de ellos. Rab Shaul, el apóstol Pablo recomienda que para criar bien a nuestros hijos, si tú no quieres que tu hijo, que tu hija llegue a ser irreverente y no respete a sus padres y tenga la boca muy grande y muy suelta hacia sus padres, pues no debes de permitir que socialice con otros niños, otros jóvenes que no respetan a sus padres. Y por eso es tan tremendo observar a nuestros hermanos, no solamente judíos, sino israelitas eh, eh, que leen la Torá y que la observadores de la Torá y en raíces hebreas, como eh, tomamos este asunto muy en serio, porque como dije anteriormente, esto se vuelve una amenaza a nuestra sociedad, porque como sabemos muy claramente, cuando se corrompe o se deshace la unidad familiar, pues toda la sociedad es afectada. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted permitiría que su hijo andara con la gente que asesina o con gente que roba bancos o con gente que anda rompiendo leyes por ahí, robándose los carros? ¿Usted permitiría que su hijo ande así con ese tipo de personas o su hija? Yo creo que no. La mayoría de nosotros, observadores de la Torá o no, diríamos, no, no, ni loco, no, porque caería preso o presa. Pero yo les pregunto, si ustedes supieran que los amigos de sus hijos no respetan a sus padres, que le hablan feo a sus padres y que los maltratan y que no los respetan, ¿ustedes permitirían que sus hijos andaran con ellos? Porque de acuerdo a la Torá y de acuerdo a la porción bíblica de esta semana, ese crimen es tan malo como el anterior. Y esto nos deja algo que tenemos que meditar. La palabra que leímos sobre
el castigo de muerte al hijo que le levantan la mano o que pega a sus padres o que maldice a sus padres. Es claro que la penalidad es severa. Y esto nos muestra que Dios no anda jugando, que nuestro Elohim exige eso de su pueblo. Y yo sé que yo me he tenido que arrepentir y muchos de nosotros tenemos que meditar y reevaluar el ejemplo que le hemos dado a nuestros hijos y el ejemplo que le damos a la sociedad y a la congregación de cómo nosotros vamos a tratar a nuestros padres. Y ese es el cuarto principio, ¿verdad? Que la Torá nos enseña lo que en inglés se llama tough love, o sea, el amor fuerte. Que porque el hecho de que la pena de muerte no se puede enforzar hoy en día por estos delitos, por este pecado, porque un delito es un pecado, por el hecho de que no se le puede dar pena de muerte, no quiere decir que el pecado ese no cargue con un peso grande. En otras palabras, el Eterno no ha cambiado de idea, no ha cambiado de parecer. Si cuando la Torá fue escrita era un pecado de muerte, el desobedecer o el maltratar o el faltarle respeto a nuestros padres, como leímos en la parashá, leemos en la parashá de esta semana, ¿qué les hace pensar a ustedes que todavía no es un asunto muy serio para el Señor? Pues lo es. Así que cuando estemos criando y cuidando a nuestros nietos y criando y cuidando a nuestros vecinos y cuando estemos involucrados con nuestros sobrinos, tenemos que enseñarles este principio porque no van a recibir nada bueno si nosotros permitimos que le hablen feo a sus padres. Dios se lo prohíbe. Y estas son palabras fuertes, pero eso es lo que nos enseña la Torah esta semana y es bueno que lo repasemos. También tocamos el concepto de la gracia versus la ley. No hay tal cosa. Disfrutamos de la gracia porque somos salvos por Yeshua, pero también obedecemos la ley y las dos eh, existen mano a mano, no una contra la otra, no es una o la otra, sino las dos. También hablamos de amar a nuestros enemigos y de cómo no nos podemos llevar por nuestras emociones. Que la Torá nos muestra, no solo Yeshua, porque Yeshua lo que estaba haciendo era repitiendo la Torá. La Torá nos dice que a nuestro enemigo lo tenemos que amar y lo tenemos que ayudar. Y no si por casualidad, no, no. Es que si sabemos que tiene una necesidad, deberíamos de ayudarlos. Y el primer concepto fue sobre el sistema judicial y de retribución, de cómo vamos a restituir al que hemos ofendido o al que le hemos hecho un daño. Y qué es lo que el Eterno toma en consideración cuando está determinándose cuánto se le debe de restituir a un hermano o una hermana, a otro israelita que nosotros pudiésemos haber ofendido o lesionado. Yo espero que estos cuatro principios bíblicos de los que hemos hablado en esta noche o lo que hemos repasado, usted lo siga meditando y que lo lea en la parashá número 18, Mishpatim. Si usted necesita una copia, por favor, pues comuníquese con nosotros para nosotros mandárselo por correo electrónico o mandárselos por texto. Lo tenemos en nuestros chats de Primicias Ministries. De parte del liderazgo y del pastorado de Primicias Ministries, queremos decirle que ha sido un placer y un honor compartir la parashá de esta semana y los cuatro principios bíblicos de los que hablamos y de los que estudiamos. Y que esperamos que esto sea de bendición para su vida, como lo es para la nuestra estudiar la parashá cada semana. El Eterno los bendiga grandemente, que tengan una preciosa noche. Shalom, shalom.